Buenos días con todos, mi nombre es Brian Paredes, pertenezco a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y hoy les voy a hablar sobre el sistema linfático. El sistema linfático está compuesto por un grupo de células, tejidos y órganos que vigilan las superficies corporales y los comportamientos internos con fluidos y reaccionan frente a presencia de sustancias potencialmente nocivas. Los linfocitos constituyen el tipo celular que define el sistema linfático y son las células efectoras en la respuesta del sistema inmunitario a sustancias nocivas. Este sistema incluye el tejido linfático difuso, los nódulos linfáticos, los ganglios linfáticos, el vaso, la médula ósea y el timo. El conjunto de los diferentes órganos linfáticos y tejidos linfáticos suele denominarse sistema inmunitario. El cuerpo está constantemente expuesto a organismos patógenos y sustancias peligrosas del medio externo, como pueden ser microorganismos infecciosos, toxinas, células y tejidos extraños. Una respuesta inmunitaria se genera contra un antígeno específico, que puede ser una sustancia soluble como una proteína, un polisacárido o una toxina extraña, o un organismo infeccioso o tejidos extraños o un tejido transformado. El cuerpo tiene dos líneas de defensa. Estas van a ser la inmunidad inespecífica o innata y la inmunidad específica o adaptativa. La inmunidad innata representa la primera línea de defensa contra la agresión microbiana. Estas defensas consisten en barreras físicas como es la piel y las membranas mucosas que van a impedir que organismos extraños invadan los tejidos. Defensas químicas como el pH bajo que destruye muchos microorganismos invasores, varias sustancias secretoras como es el toicianato en la saliva, los lisocimas, interferones, pronectinas y el complemento del suero, que neutralizan las células extrañas, células fagocíticas como son los macrófagos, neutrófilos y los monocitos, y también vamos a tener a las células asesinas naturales o NK, natural killer. En la inmunidad específica adaptativa, esta va a actuar solo si es que fallan las defensas inespecíficas. El sistema inmunitario provee defensas específicas o adaptativas que atacan a los invasores específicos. El contacto inicial con un antígeno específico o un agente extraño inicia una cadena de reacciones en las que van a participar células efectoras del sistema inmunitario y con frecuencia conducen a un estado de memoria inmunitaria. Durante la respuesta inmunitaria adaptativa, los linfocitos tanto B y T específicos se van a activar para destruir organismos invasores. Los linfocitos de una gran variedad de células de sostén constituyen las células del sistema inmunitario. Se reconocen tres tipos principales de linfocitos. Vamos a tener a los linfocitos B, linfocitos T y los linfocitos NK o natural killer. Las células de sostén interactúan con los linfocitos y van a cumplir funciones importantes en la presentación de los antígenos a los linfocitos y la regulación de las respuestas inmunitarias. Estas células incluyen monocitos, macrófagos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, células reticulares, células dendríticas foliculares, células de Langerhans y células de epitelio reticulares. Además, una serie de células epiteliales y del estroma especializadas que provee el ambiente para que se produzcan muchas reacciones inmunitarias mediante la secreción de sustancias específicas que regulan el crecimiento, la migración y la activación de las células efectoras y las células de sostén. En los seres humanos y otros mamíferos, la médula ósea y el GAL, denominados en conjunto órganos equivalentes a la bursa, y el timo son identificados como órganos linfáticos primarios centrales. Los linfocitos se diferencian en células inmunocompetentes en estos órganos. Los linfocitos son programados genéticamente para reconocer un antígeno individual entre un número casi infinito de antígenos posibles. Es un proceso denominado diferenciación y proliferación independiente de antígenos. Los linfocitos T y B sufren una activación dependiente de antígeno para convertirse en linfocitos efectores y linfocitos con memoria.
La reacción inicial del cuerpo frente a la invasión de un antígeno, ya sea una molécula extraña o un organismo patógeno, es la defensa no específica conocida como respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria puede secuestrar el antígeno, digerirlo físicamente con enzimas secretadas por los neutrófilos o fagocitarlos y degradarlos en el citoplasma de los macrófagos. Las respuestas inmunitarias específicas pueden ser primarias o secundarias. Una respuesta inmunitaria primaria se refiere al primer encuentro de organismos con un antígeno. Esta respuesta se caracteriza por un periodo de latencia de varios días antes de que pueda detectarse en la sangre los anticuerpos, principalmente las inmunoglobulinas o los linfocitos específicos digeridos contra el antígeno invasor. La primera respuesta a un antígeno es iniciada por los linfocitos B, o unos pocos de ellos, que han sido programados genéticamente para responder ante ese antígeno específico. Después de esta respuesta inmunitaria inicial, unos pocos linfocitos B específicos para el antígeno permanecen en la circulación como células de memoria. La respuesta inmunitaria secundaria suele ser más rápida y más intensa que la respuesta primaria, porque ya hay linfocitos B de memoria que están programados para responder ante ese antígeno específico. La respuesta secundaria es la base de la mayoría de las inmunizaciones contra enfermedades bacterianas y víricas comunes. En general, un encuentro con un antígeno dado desencadena una respuesta que puede ser humoral, como es la producción de anticuerpos, o mediada por células. No obstante, es normal que participen tanto el sistema inmunitario celular como el humoral, si bien suele predominar uno de estos dos según el estímulo. La inmunidad humoral, mediada por anticuerpos, actúa en forma directa sobre el agente invasor y estos anticuerpos son producidos por los linfocitos B y por las células plasmáticas derivadas de los linfocitos B. Y la inmunidad celular es mediada por los linfocitos T específicos que atacan y destruyen las células propias o extrañas infectadas por virus. Tanto los linfocitos T cooperadores como los linfocitos T citotóxicos necesitan dos señales estimuladoras para activarse completamente y para diferenciarse y proliferar a continuación. La interacción del TCR y las moléculas CD4 o CD8 con el complejo antígeno MHC se conoce como la primera señal. La segunda señal, que se denomina señal coestimuladora, se consigue por la interacción de moléculas de la membrana de los linfocitos T con moléculas superficiales de las APC. En el diagrama esquemático de las interacciones moleculares que ocurren durante la presentación de antígenos, podré explicar de mejor manera cómo funciona la activación de los linfocitos T y de los linfocitos B. Para activarse los linfocitos T, tanto citotóxicos como cooperadores necesitan identificar antígenos presentados como no propios y reconocer la clase apropiada de moléculas de MHC. Cada interacción entre un complejo antígeno MHC y su receptor de célula T específico necesita una señal coestimuladora proveniente de la interacción de CD28 con las moléculas B7. Sin una señal coestimuladora, el linfocito T no puede activarse por completo. En las células nucleadas del cuerpo, un antígeno de virus o las proteínas de cáncer que son proteínas específicas de tumor, se exhiben en el contexto de las moléculas MHC1 para interactuar con los linfocitos T CD8 citotóxicos. En la imagen, como podemos notar en la B, las células presentadoras del antígeno, por ejemplo, como tenemos en el caso macrófagos, los antígenos extraños se exhiben en el contexto de las moléculas MHC2 para interactuar con los linfocitos T CD4 cooperador. Los linfocitos B se activan por la unión del antígeno o los receptores de los linfocitos B, que van a ser anticuerpos unidos por membrana, expresados en su superficie. Como células presentadoras de antígenos, un linfocito B
internaliza el complejo BCR antígeno, digiere parcialmente el antígeno y después exhibe partes de este en la superficie de sus propias moléculas de MHC2. El receptor de la célula T en un linfocito TCD4 cooperador reconoce tanto el antígeno como la molécula MHC2 y así se activa el linfocito. El linfocito T cooperador activado libera interleucinas L2, L4, L5, L10 y L13, que promueven la mitosis y la diferenciación de los linfocitos B en las células plasmáticas y los linfocitos B de memoria. Cabe notar la presencia de un complejo de moléculas coestimuladoras entre el linfocito B y el linfocito T, que van a ser el anticuerpo. Las células presentadoras de antígeno, o como sus siglas lo indican, APC, interactúan con los linfocitos T CD4 cooperadores para facilitar la respuesta inmunitaria. Entre las APC se encuentran los macrófagos perinucleares del hígado, las células de Langerhans en la epidermis y las células dendríticas del vaso y de los ganglios linfáticos. Para presentar un antígeno al linfocito T cooperador, la APC primero procesa el antígeno intercelularmente y después expone los péptidos de antígeno antigénicos en su superficie por medio de moléculas del MHC2. El procesamiento del antígeno comienza cuando la APC lo incorpora por endocitosis y lo descompone en péptidos de 18 a 20 aminoácidos. Para comprender de mejor manera voy a explicarles por medio de la imagen. Aquí podemos ver el proceso de activación clásica del macrófago por un linfocito T CD4 cooperador. Los linfocitos T CD4 cooperadores reconocen el antígeno bacteriano expresado en el contexto de las moléculas de MHC2. En la superficie de un macrófago que ha fagocitado a las bacterias, el reconocimiento de las moléculas de MHC2 activa la célula T, la cual a su vez secreta las interleucinas 2, y la interleucina 2 actúa como una hormona autócrina al estimular la mitosis y la diferenciación. Los linfocitos T CD4 cooperadores recién formados también interactúan con las moléculas de MHC2 y liberan interferón. Esta citocina estimula el macrófago para que se transforme en un macrófago activado en forma clásica y destruya las bacterias dentro de su fagosomos. Los vasos linfáticos son la vía a través de la cual las células y las grandes moléculas retornan a la sangre desde los espacios del tejido. Los vasos linfáticos comienzan como redes de capilares ciegos en el tejido conjuntivo, son más abundantes debajo del epitelio de la piel y de las membranas mucosas. Estos vasos eliminan sustancias y líquidos desde los espacios extracelulares de los tejidos conjuntivos para formar la linfa. Debido a que las paredes de los capilares linfáticos son más permeables que las paredes de los capilares sanguíneos, las grandes moléculas como los antígenos y las células logran entrar con más facilidad en los capilares linfáticos que en los capilares sanguíneos. A medida que la linfa circula a través de los vasos sanguíneos, atraviesa los ganglios linfáticos, y dentro de los ganglios linfáticos las sustancias extrañas transportadas en la linfa son atrapadas por las células dendríticas foliculares, como podemos ver en la imagen de la derecha. El tejido linfático difuso y los nódulos linfáticos protegen el organismo contra agentes patógenos y son el sitio de la respuesta inmunitaria inicial. El tubo digestivo, las vías respiratorias y el sistema urogenital están protegidos por acumulaciones de tejido linfático que no están envueltas por una cápsula. Los linfocitos y otras células libres de este tejido se encuentran en la lámina propia. Estas forman Esta forma de tejido linfático se denomina tejido linfático difuso o tejido linfático asociado con las moléculas, por su relación con las membranas mucosas. Estas células están ubicadas en forma estratégica para interceptar antígenos e iniciar una respuesta inmunitaria. Para entender de mejor manera voy a explicarlo por medio de la imagen que podemos notar en la izquierda. Estos ingresan en los ganglios linfáticos mediante dos vías, los vasos linfáticos aferentes y a través de la pared de las vénulas del
endotelio alto, en la corteza profunda. Algunos linfocitos se desplazan hacia las regiones T y B del ganglio, mientras que otros atraviesan el parénquima ganglionar y lo abandonan a través de un vaso linfático eferente. Por último, los linfocitos ingresan en un vaso linfático de gran calibre y en este caso el conducto linfático derecho que desemboca en la unión de la vena yugular interna derecha y la vena subclavia derecha. Los linfocitos continúan su desplazamiento hacia el lado arterial de la circulación y a través de las arterias, hacia el tejido linfático del organismo o hacia los tejidos donde participan en reacciones inmunitarias. Desde los tejidos linfáticos, los linfocitos retornan a los ganglios linfáticos y se introducen en ellos a través de las paredes de las vénulas del endotelio alto. La microfotografía del tejido linfático difuso, como podemos notar en la placa, esta fotomicrografía muestra el tejido linfático difuso en la lámina propia, como podemos notar en sus siglas del EP, del intestino grueso. También se ve la porción inferior de dos glándulas intestinales, como podemos ver con sus siglas GI. El intestino linfático difuso muy celular incluye fibroblastos, células plasmáticas y eosinófilos. Sin embargo, el componente celular más abundante cuya presencia caracteriza el tejido linfático difuso es el linfocito, que puede identificarse por su núcleo pequeño, redondeado e hipercromático. La microfotografía del nódulo linfático, que podemos notar que tiene un color más azulado. Esta fotomicrografía muestra un corte de la pared del intestino delgado. En la parte superior de esta fotomicrografía puede verse vellosidades cortas y glándulas intestinales. Casi todo el resto de la foto está ocupado por un nódulo linfático con sus siglas de LN. Y la región central más clara del nódulo es el centro germinativo. Los linfocitos en el centro germinativo son más grandes que los de la región más densa del nódulo. Las células tienen más cantidad de citoplasma, por lo que sus núcleos están más dispersos y el aspecto general es de una masa celular menos compacta. Los ganglios linfáticos son órganos linfáticos pequeños localizados en el trayecto de los vasos linfáticos y tienen forma riñonada. Sirven como filtros de la linfa. Se concentran en la axila, la región inguinal y mesenterios. Sus componentes van a ser la cápsula, trabéculas y el tejido reticular. La malla reticular del ganglio linfático contiene varios tipos de células que llevan a cabo diferentes funciones en la generación de respuestas inmunitarias. Ahí vamos a tener las células reticulares, que estas son células que sintetizan y secretan colágeno tipo 3, las células dendríticas, que vigilan el entorno local para detectar sustancias extrañas que después procesan y presentan a los linfocitos T específicos de antígeno. Y los macrófagos, que son moléculas fagocíticas y presentadoras de antígenos que expresan MHC1 y MHC2 y moléculas coestimuladoras. El parénquima del ganglio linfático se divide en una corteza y una médula. La corteza forma la porción externa del ganglio excepto a la altura del hilio y consiste en una masa densa de tejido linfático y senos linfáticos que son conductos para la linfa. La médula es la parte interna del ganglio linfático. Los senos linfáticos no son espacios abiertos como lo son los senos sanguíneos. En particular, en la médula, las evaginaciones de los macrófagos junto con las fibras reticulares rodeadas por las evaginaciones de las células reticulares atraviesan la luz del seno y forman una malla entrecruzada que retarda el flujo libre de la linfa y mejora su filtración. Como por ejemplo, el material antígeno y las células transformadas del cáncer metatásico
son atrapados por ese filtro mecánico y después fagocitados por los macrófagos. En el cáncer metatásico, el sistema puede ser superado en su eficacia por una cantidad excesiva de células cancerosas que fluyen a través de los senos linfáticos. Como resultado de esto, las células pueden establecer un nuevo foco de metástasis en el ganglio linfático. Los ganglios linfáticos en los que los linfocitos se encuentran respondiendo a antígenos con frecuencia aumentan de tamaño, lo que es un reflejo de la formación de centros germinativos y de la proliferación de linfocitos. Este fenómeno se observa con frecuencia en los ganglios linfáticos del cuello en respuesta a una infección nasal y orofaringea y en las regiones axilar e inguinal debido a una infección en las extremidades. El timo es un órgano bilobulado localizado en el mediastino superior, anterior al corazón y los grandes vasos. Se desarrolla bilateralmente a partir de la tercera, algunas veces la cuarta bolsa faríngea. El timo posee una delgada cápsula de tejido conjuntivo, desde donde se extienden los cordones hacia el parénquima del órgano. La cápsula y los cordones contienen vasos sanguíneos, vasos linfáticos deferentes pero no aferentes, y nervios. Además de las fibras de colágeno y los fibroblastos, el tejido conjuntivo del timo contiene una cantidad variable de células plasmáticas, granulocitos, linfocitos, mastocitos, células adiposas y macrófagos. El parénquima tímico contiene linfocitos T en desarrollo en una malla extensa formada por células de epitelio reticulares. Se reconocen 6 tipos de células de epitelio reticulares según su función, 3 tipos en la corteza y 3 en la médula. Las células de epitelio reticulares tipo 1 están ubicadas en el límite de la corteza y la cápsula del tejido conjuntivo, así como entre el parénquima cortical y los cordones. En las células de epitelio reticulares tipo 2 se localizan dentro de la corteza. Estas compartimentalizan la corteza en regiones aisladas para los linfocitos T en desarrollo y tienen una forma estrellada. Las células de epitelio reticulares tipo 3 están ubicadas en el límite entre la corteza y la médula y crean una barrera funcional, en este caso entre la corteza y la médula. Las células de epitelio reticulares tipo 4 están localizadas entre la corteza y la médula, cerca de las células tipo 3. Estas poseen evanquinaciones laminares con uniones oclusivas entre células adyacentes, así como entre ellas y las células tipo 3. Las células de epitelio reticulares tipo 5, que se distribuyen por toda la médula, al igual que las células tipo 2, las evanginaciones de las células adyacentes están unidas por desmosomas para proporcionar el armazón celular de la médula y para compartimentalizar grupos de linfocitos. Las células de epitelio reticulares tipo 6 forman el rasgo más característico de la médula tímica, los que van a ser los corpúsculos tímicos de Hassall. Estas son masas aisladas en células epitelio reticulares tipo 6 muy juntas, dispuestas en forma concéntrica que exhiben núcleos aplanados y se cree que los corpúsculos tímicos producen interleucinas, que van a ser las interleucinas 4 y 7. La barrera hematotímica y educación de los linfocitos T. Para terminar, la barrera hematotímica protege a los linfocitos en desarrollo en el timo de la exposición a antígenos. Los siguientes componentes constituyen la barrera hematotímica entre los linfocitos T y la luz de los vasos sanguíneos corticales entre la luz vascular hacia afuera. Esto va a ser el endotelio, que reviste la pared capilar y es de tipo continuo con uniones oclusivas. Va a ser impermeable a las macromoléculas y considera un componente estructural importante de la barrera en el parénquima cortical. Los macrófagos que están dentro de la corteza tímica
y son responsables de la fagocitosis de los linfocitos T que no cumplen con la existencia de la educación tímica. Y las células epiteliales reticulares tipo 1 con sus uniones oclusivas proveen protección adicional a los linfocitos T en desarrollo. El vaso tiene un tamaño aproximado de un puño cerrado y es el órgano linfático más grande. Se ubica en el cuadrante superior izquierdo de la cavidad abdominal y tiene una irrigación sanguínea abundante. Posee funciones de filtración morfológica e inmunitaria, además de una gran cantidad de linfocitos. Contiene espacios o conductos vasculares especializados, una malla de células reticulares y fibras reticulares y un suministro abundante de macrófagos y células dendríticas. Estos componentes permiten que el vaso controle la sangre desde un punto de vista inmunitario, del mismo modo que los macrófagos y las células dendríticas de los ganglios linfáticos, que vigilan la linfa. Está rodeado por una cápsula de tejido conjuntivo denso, desde la cual los cordones se extienden hacia el parénquima del órgano. El hilio, ubicado en la superficie medial del vaso, es el sitio por donde pasan la arteria y la vena esplénica, los nervios y los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos se originan en la pulpa blanca, cerca de los cordones, y constituyen una vía por la cual los linfocitos abandonan el vaso. La mayor parte del vaso consiste en pulpa esplénica. Desde los puntos de vista funcional y morfológico, la pulpa esplénica puede dividirse en dos regiones, que va a ser la pulpa blanca y la pulpa roja. La pulpa blanca está compuesta por tejido linfático, en su mayor parte linfocitos. Dentro de la pulpa blanca, la rama de la arteria esplénica se denomina arteria central. Los linfocitos que se aglomeran alrededor de la arteria central constituyen la vaina linfática periarterial. En la, en la vaina linfática periarterial, los nódulos aparecen como extensiones focalizadas y desplazan la arteria central. Los nódulos son el territorio de los linfocitos B. Otros linfocitos de la vaina linfática periarterial son principalmente los linfocitos T que rodean los nódulos. Y la pulpa roja, el papel de la pulpa roja es principalmente la filtración de la sangre, es decir, la eliminación del material particulado, los antígenos macromoleculares y los eritrocitos y plaquetas envejecidos, anómalos o que se encuentran dañados de la circulación sanguínea. Está compuesta por sinusoides esplénicos, separados por los cordones esplénicos o cordones de Billroth. Los cordones esplénicos están compuestos por la ya conocida malla laxa de las células reticulares y las fibras reticulares que contienen las moléculas de colágeno tipo 3 y tipo 5. El vaso también lleva a cabo funciones inmunitarias y hematopoyéticas, debido a que el vaso filtra la sangre, como dije anteriormente, como los ganglios linfáticos filtran la linfa. Funciona tanto en el sistema inmunitario como en el hematopoyético. Las funciones del vaso en el sistema inmunitario comprenden la presentación de antígenos por las APC, activación y proliferación de linfocitos B y T, producción de anticuerpos contra antígenos presentes en la sangre circulante y la eliminación de antígenos macromoleculares de la sangre. Y sus funciones hematopoyéticas del vaso van a ser la captación y destrucción de eritrocitos y plaquetas envejecidos, dañados o que se encuentran anómalos, recuperación del hierro de la hemoglobina de los eritrocitos, formación de eritrocitos durante la vida fetal inicial y el almacenamiento de sangre, en especial de eritrocitos, en algunas especies. Estas funciones se llevan a cabo por los macrófagos incluidos en la malla reticular de la pulpa roja. Eso fue todo y muchas gracias.